amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo súper contento porque hoy día pues han pasado un par de cosas. Y antes de hablarles del blog y lo que acaba de salir, pues les comento que hoy día salió un craft. Ok, ahorita hago el disclaimer. Salió un craft y pues estuvo bastante gracioso. Hubieron personas que pagaron mucho por este minero que obviamente no vale nada. Y pues nada, realmente es un ítem que no tiene, es un minero que no tiene mucho poder, pero tiene un bonus bastante interesante. Así que si lo agarras en ratio, yo te aconsejo que lo busques. En caso de que no, pues no te preocupes porque vendrán cosas mejores, dice la Biblia. O la Biblia dice que vendrán cosas peores. No me acuerdo, no he leído la Biblia. Pero bueno, anyway, eso es respecto a esto. Y lo que sí quiero hablar con ustedes es el tema del blog que acaba de salir. Pero antes, vamos a hablar el disclaimer. Y es que mi canal, como siempre te digo, se basa en consejos, percepciones, ya sea de páginas de Bitcoin, del mundo cripto o lo que sea en base a mi perspectiva. Yo no te obligo a meter dinero en internet, ¿ok? Si tú metes dinero en internet, que es tu dinero, ya sea tuyo que te has prestado o lo que sea, es cuestión tuya. Tú eres una persona adulta. Y si no eres una persona adulta, por favor, anda al colegio. No estés en este mundo porque el mundo cripto es para adultos, ¿ok? Es para personas responsables. Entonces yo te animo a que realmente estés al tanto de todos los peligros que puede tener internet y en general de todos los peligros que puede conllevar a hacer una inversión o un gasto o como tú le llames. ¿Así? ¿Ok? Entonces, si tú de repente estás interesado en tener un asesor de inversión, yo no lo soy. ¿Ok? Yo te puedo hablar de este juego que me gusta tanto y lo disfruto tanto y pues trato de sacarle el mayor provecho, pero ese más en mi perspectiva. Eres libre de seguirlo o de repente no. ¿Ok? Listo. Ahora sí vamos a continuar con el blog. Bitcoin Pizza Day Celebration. ¿Qué hay en el menú? A ver, chicos, seamos sinceros. Hoy en día Bitcoin es bastante conocido porque pues obviamente tiene un valor descomunal que muchos quisiéramos tener en nuestras billeteras frías o calientes o lo que sea, pero no está al alcance de todos, ¿ok? ¿Por qué? Por su propio precio. Pero antes, en sus inicios, hubo una persona que compró un par de pizzas con Bitcoin, que obviamente quizás al día de hoy no sé si seguirá vivo, no sé la historia completa, pero probablemente se quiera cortar un huevo o los dos, o de repente pegárselos, yo no lo sé, es muy complicado. Pero siempre se hace un tipo de, como que de fiesta o algo por así decirlo, rememorando este día, ¿no? En este caso dice, hola, ¿cómo estás? En este caso dice, hola, ¿cómo están? Entusiastas de Bitcoin, el tiempo del año donde celebramos la compra legendaria que pues, no sé, disparó el mundo cripto el día de la pizza de Bitcoin. Y pues, qué mejor manera de conmemorar este momento icónico que con un evento, ¿ok? Con pizza, juegos y pues por supuesto recompensas, ¿ok? Así que agarra una tajada o agárrame esta, lo que más te guste y vamos a cocinar. ¡Qué rico! ¿Ok? Entonces, a ver, sumario. Progression Event, esto es lo que más llamaba la atención. Pero, ¿por qué dices eso? ¿Sabes por qué? Porque hicimos un video la vez pasada, el 2x1, de que muchos no lo hicieron porque estaba en un umbral de que era un riesgo. Y efectivamente fue un riesgo porque el descuento desapareció a los 40 minutos, si no me equivoco. Debió desaparecer antes, según lo que me comentan. Entonces, pocas personas agarraron el 2x1. ¿Qué es un 2x1, Piero? Es cuando tú haces el puzzle y al mismo tiempo el evento. Obviamente el puzzle, pues comprar el ET yo no recomiendo para el puzzle, pero si vas a hacerlo para el evento, que tiene muchas más recompensas, y aparte ganas un extra con el puzzle, pues bienvenido sea. Pero en este caso, eso es lo que va a poder pasar. Así que tenemos 2x1 confirmado para el día 22. Va a llamarse Crypto Fast Food, es decir, pues comida rápida cripto, ¿ok? Va a ser un mini evento. No tengo información de este mini evento, cómo va a ser, porque lastimosamente faltan muchos días para que yo sepa. Me preocupan los niños de mi costado, ¿ok? Entonces, podríamos esperar, yo diría, un mini evento de 20-30 niveles, ¿ok? Entonces dice Irving Gómez, me dice, cuando puedas me mandas un correo para comenzar bien la semana. Oh, para ti, hermano, para ti. Espero que te vaya muy bien, como siempre, y que disfrutes mucho. Ok, entonces yo diría que esperamos. Lo que sí tenemos, ya nos han dicho, es que viene el Pepe Jones, que es una pizza que pues te da un pH y 0,5 en bonus. Ya lo hemos visto este minero. A ver, Eliezer, ¿lo tienes a la mano, por favor, para que me lo pases en la foto del Excel, si es posible? Es un minero que yo diría que no atrae tanto. Ya está en la web, perfecto, vamos a la web entonces. ¿En qué web, Piero? En la mía, pues, conchetumare, ¿en cuál más? Ok, listo, ¿cómo se llama? Pepe Jones. Ok, acá está, mira. Jones no era
HN, pero bueno, que dice NH. Ok, tiene un pH y 0,50% de bonus. No sé a cuánto lo vendan. Por el bonus lo pueden vender barato de repente, 30, 35. No me atrae mucho en raro, debería decírtelo. Si lo agarras baratísimo, no sé, a 20, a 20, ya. 23, digamos, o 20 si es posible, ya, ok, te puedo permitir por el tema del ratio de poder. Pero en caso de que no llamaría mucho la atención. Ahora, ojo, esto es un minero que sale como, o sea, después del mejor evento de la historia de Rolecoin. Entonces, obviamente, todo te va a parecer malo. Y por favor, evitemos esos comentarios de puta, evento de mierda. No, hermano, no es que sea un evento de mierda. Obviamente, ha habido un evento tan bueno, que pues estamos en esa posición, ¿ok? Y no me refiero a que estés en 4, sino que realmente todo te va a parecer poquito comparado con todo el bonus que ha habido. Pero en este caso, no sé si te van a dar uno o te van a dar varios de estos mineros para hacerte un raro o algo por el estilo. Habría que ver, pero por lo pronto eso es lo que sabemos de este mini evento. Así que yo, siendo sincero, más me animo por el 2x1 que por el propio minero final. Ok, vamos a ver qué más sale. Ok, recuerden que los mini eventos siempre son oportunidades para comprar mineros que nos hagan falta o para cargar RLT. A ver, tiempo de venta, Bitcoin Pizza Sale, Salami Twister. Ok, acá me sale hasta el Unreal, Salami Twister. Ok, ¿quién no ama un buen trato? Y no te asustes, el precio no es 10.000 Bitcoin. ¿Así fue la venta que hubo? ¿Por 10.000 Bitcoin? Wow. Nuestra venta está aquí para ofrecerte un minero exclusivo por un precio sabroso. ¡Qué rico! Cada día vas a tener la opción de comprar el Salami Twister en su siguiente nivel, mucho más sabroso y más poderoso que el nivel previo. ¡Wow! En total serán 6 de ellos para que lo disfrutes. Imagino que serán 6 niveles, ¿no? Pero apúrate, porque estos tratos no son tan calientes como una pizza fresca acabada de salir del horno. Desaparece rápido. Ok, vamos a ver. A ver, chicos, en estos mineros yo sí tengo una opinión netamente personal. Y de repente acá voy a chocar con algunas personas. Un choque de espadas como le encanta a Rogelio, que lo hace con liminal siempre así. ¡Tum, tum, tum! Se sacan punta ahí. Yo particularmente no soy partícipe o seguidor de los mineros con bonus inicial en nivel manage. ¿Por qué? Nivel 1, 5%. Nivel 2, 5,25. Nivel 3, 5,51. Nivel 4, 5,79. Nivel 5, 6,08. Nivel 6, 6,38. El bonus ni siquiera escala. O sea, esto no le puedes llamar escalar, huevón. Esto tranquilamente es un empujoncito que te hace el viento, no sé. ¿Ok? En este caso, en un nivel 1, muy interesante, porque es 5% y poderoso. Pero en nivel 2, no. ¿Ok? Ahora, este minero es caro por su historia. Es más, Eliezer se ganó uno de estos mineros que luego vendió a 900 RLT hace mucho tiempo y hoy en día es lo que es una gata en celo, ¿no? Gracias a este minero. Entonces yo realmente no sé a cuánto lo vendan, si de repente lo venden a 120, no sé, pero obviamente los niveles de manage van a estar fuera del ratio, pero completamente, ¿ok? No sé a cuánto vendan los niveles 2, probablemente Piero, pero aún así, digamos, si el costo final en manage es 294, ¿qué tal el nivel 2 lo venden a 200? Perdón, a 200. Aún así, no te lo recomendaría. O sea, sería como que... ok, estás pagando por un ratio de 48. Ok, pero ¿y el bonus? No te lo recomendaría, pero habría que ver. Yo realmente, si hay algo que sé, es que en Rolecoin la mayor... Ah, mira, acá está lo que me pasó Eliezer, mira. Para los que no sepan, Eliezer se ganó un concurso de Twitter y lo vendió en el 2023, mira. Por 905 RT. Loco, estas cosas solo van en la comunidad, ¿ok? Entonces, no es un minero que yo diga, yo lo tengo nivel 1 y con nivel 1 me quedo. Lo demás no me interesa, ¿ok? Pero bueno, depende de cada persona. Yo no soy quien para decirles qué hacer, ¿ok? Listo, y ahora la sorpresa número 3 o la tajada número 3 es que vamos a tener cajas llenas de mineros de pizza. Lo cual está bastante interesante. Es una caja, pues obviamente con una tajada de pizza que te da un pepperoni legendario. ¡Wow! A ver, con el pepperoni pasa lo mismo. Pepperoni.
Igual que el minero que les acabo de mostrar, 10%, 10,5, 11,03, 11,50. O sea, es un minero el minero que el bono es una escala. Hermano, si tienes un minero que el bono es una escala, ¿qué tiene para ofrecerte? Por eso es que yo no soy tan partidario del multinivel, al menos que seas puto una ballena, pero si no, realmente no. Incluso aunque seas ballena, yo considero que son cosas muy puntuales. Pero bueno, depende de cada persona. A ver, dice, ahora están nuestras cajas especiales para que disfrutes. Están pues obviamente empaquetadas con mineros de pizza únicos. Desempaquétalos y añade sabor pues, a tu rig de minería. Ok, a ver. Tenemos en total 3 cajas que contienen raros, épicos y hasta recompensas legendarias cada una. ¿Qué hay adentro? Le preguntó Alejo a Megalex. ¿Qué hay adentro? A ver, dice, veamos, demos una pequeña mirada a las recompensas que puedes obtener. El case épico, 1,99 RT. A ver, 1,99 RT no me parece mucho. Sin embargo, recuerden que estas cajas no tienen retorno de RT como tal. Tienen en los niveles dorados, tienen un pepperoni básico y tienen un cripto combo. Este minero ¿Cómo se llama este minero, por cierto, chicos? No me dijeron el nombre. ¿Cómo se llama? Alguien que me ayude, por favor. Turbo Torture, ok. Una mierda, la verdad. Pero bueno, yo no soy seguidor de los mineros que salen en la tienda de temporada porque son muy bonitos, pero son muy malos en estadísticas, ¿ok? El pato es un minero categoría 3 que puedes tener en nivel 1, categoría 2, perdón, que puedes tener en un nivel 1 o 3. Este es un minero categoría 1 para nivel 3. Ah, mira, acá hay retorno de RT, ojo, pero está en nivel raro. Si gastas, si te sale esto, bueno, ya estaría ganando. Pero ya estos de acá obviamente no llaman tanto la atención y obviamente los precios se van a malbaratar, ¿ok? Así que no te aconsejo abrir mucho esta caja, pero ya, o sea, puedes abrir una que otra para probar suerte. O sea, esto tampoco te va a volver pobre ni millonario, pero bueno. Acá ya las cosas cambian, no solo por las recompensas, porque tenemos un Pepperoni 1 y nivel 2 y las anteriores en mejores cosas y un par de mineros nuevos, sino porque te cuesta 13 doge. Se me cierra la garganta. Y no voy a preguntar si me la pueden abrir porque yo sé que me van a decir yo. Ok. A ver, son 13 doge, ok. Acá ya comienza. No sé cuánto será el doge, pero 13 doge serán, ¿cuánto? ¿$1? No, $2. Bueno, $2 tienes estos mineros. Yo recomiendo que al menos para mí no está atractivo. Y en el último que está 53 doge, ¿cuánto es 53 doge, loco? $8. Tenemos este que ya, este prácticamente sería una ganancia asegurada. Bueno, o casi. Mucho ojo. Tenemos Pepperoni en sus 5 niveles, ¿ok? Aunque ya te dije, es poder bruto. Bueno, tiene un bonus alto. ¿Para qué te voy a mentir, ok? Si tú me dices que vas a gastar $8 por este minero, no te voy a tirar hate. Pero para que tú me digas que gastes $8 y que te salga a la primera este minero, no creo que pase, ¿ya? Pero en general eso. Estos mineros de acá no atrae. 2LT no vas a cambiar $8 por 2LT. Y estos mineros tampoco atraen en lo absoluto. ¿Ok? Si es 2LT esa caja, entonces es mejor abrir esta caja que cajas LT. O sea, ¿te refieres a abrir esta caja para hacer el evento? Obviamente que no, pues huevón, porque para la única forma que te valga la pena para hacer el evento es que te salga el 4. Pero si te sale todo esto o alguna de estas cosas no vale la pena. Yo no lo recomiendo para hacer evento, pero depende de cada persona, ¿ok? Entonces, estas son las cajas que hay. Es como que un cruce de evento normal con Crypto Group. Es como que, o sea, lo voy a tomar, pero estoy ofendido, ¿entiendes? O sea, sí, algunas personas quizás puedan probar suerte, sobre todo las que son casineras, pero, o sea, a ver, me dicen, pero acá no hay blancas. Ya, no hay blancas, pero huevón, ¿vas a pagar, aunque sea azul, $8 por este minero? ¿Vas a pagar $8 por este minero? ¿O por alguno de estos? Ya, por el pepperoni te puedo creer, pero por estos.
Obviamente que no, pe huevón, ¿entiendes? Entonces, bueno, esa es mi perspectiva, ¿vale? No hablan nada del descuento que se viene para el próximo mini evento y yo tampoco lo tengo, no me lo han dicho. Así que, pues nada, a esperar. A mí lo que me anima es el mini evento, ¿vale? Entonces habría que ver. Chicos, recuerden que se están acabando las celebraciones por los 6 años de Realcoin. Ah, y otra cosa. Quiero hacer un pequeño anuncio, chicos. Por favor, si tienen algún tipo de problemas con sus retiros, agarren y manden correo de soporte. ¿Ok? El correo tiene que ser, ya se los dije en el lobby, tiene que ser en inglés, incluyendo su link de perfil, su fecha de registro. ¿Ok? Para que sepan que son ustedes. Tienes que explicar el motivo. De repente, ¿sabes qué? Tengo un pago de Solana retrasado. Tengo un pago, digamos, de Doge que está esperando un mes. No sé, algo por el estilo. No he visto muchos casos. De 100 personas que retiran, haber visto pues a 3 que no, o a 2 que no reciben sus pagos. En este caso suele ser por el tema de que a veces lo estén investigando o es por problemas de blockchain, pero igual siempre se soluciona, así que nada. Y por favor, no utilicen extensiones ni nada negativo con lo que los puedan, no, con lo que los puedan pues banear. Hable del craft, ya hablé del craft. Ok, entonces, básicamente sería eso. Nada, disfruten lo que hay y pa'lante con el elefante, ¿vale? Eso sería todo, chicos, y nos vemos. Hasta la vista.